Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de los viernes en el que hablamos de temas de crianza y de educación no tradicional, no convencional para nuestros hijos. Estoy transmitiendo acá desde Instagram y desde Facebook y también va a quedar en el canal de YouTube. Entonces, bueno, bienvenidos a todos. Ya estoy empezando a ver que se están conectando. Hola Lilia, ¿cómo estás? Bienvenida. Me alegra verte por acá en este espacio. Y bienvenidos todos los que se están conectando también. Entonces, bueno, mientras los demás se siguen conectando, yo sé que hay personas que pueden conectarse a la hora en punto, a la hora que es, pero también sé que hay familias o personas pues que prefieren verlo, la grabación más tarde en su propio tiempo, entonces pues también que disfruten este espacio. Hola Lilia. Entonces, bueno, el tema de hoy que vamos a compartir es es una invitación a hacer una reflexión de por qué los padres somos los responsables de la educación de nuestros hijos y no otros, y no terceros, sino por qué, ¿cierto? Eso de dónde viene, eso de dónde salió, eso oigo a veces decir que eso es una moda, que eso es algo pues, de la gente que ahora está usando, de gente rara, bueno, tantas cosas que oímos, ¿cierto? Entonces, es que revisemos de dónde viene esto, por qué es que la responsabilidad de la educación de nuestros hijos es nuestra, ¿cierto? Y no de otros. Y que ustedes me han oído hablar pues con frecuencia en diferentes espacios, tanto en temas de crianza como de educación, que esto es este camino de una educación diferente, de una crianza diferente, no convencional, más conectada con la esencia de nuestros hijos, con nosotros como familia, más consciente, pues es un despertar de la conciencia, ¿cierto? Implica que nosotros abramos los ojos mucho más, de manera más madura, más consciente, más conectada, ¿cierto? Con ese propósito también de nosotros como familia, ¿cierto? Entonces, hola Baby Shower, tienda, ¿cómo estás? Kate, ¿cómo vas? Bienvenidas. Es eso, es que podamos despertar nuestra conciencia a esas cosas que nos corresponde a nosotros, a esas cosas que, que no deberían ser delegables, que nos han mostrado, que nos han hecho creer que ha sido como lo más tradicional en un tiempo pues reciente, ¿cierto? Porque no es tampoco que esto sea lo que hay que hacer, lo que siempre ha sido, no. Entonces, bueno, tengo varios puntos por sobre los cuales conversemos hoy. Voy a estar dando como el tema y voy a estar respondiendo preguntas al final. Entonces, bueno, lo primero que tengo, aquí yo siempre tengo mis notas de las cosas que quiero compartir, que no se me quede nada. Y lo primero es como que se sabe, se dice, ¿cierto? Pues uno sabe que los papás somos los responsables, ¿cierto? Y se oye decir en muchas partes, en los textos, y eso pues está ahí, ¿cierto? Em, pero en la práctica no se ve como tal. En la práctica eh, muchas familias suelen delegar esta responsabilidad en terceros, entonces suelen entregar esa responsabilidad, esa labor a una guardería, un jardín, un colegio, una escuela, eh, desde el mismo concepto que tienen de educación, ¿cierto? Entonces, pues lo primero es saber que eso no solamente es algo que se dice, que se oye y sí suena bonito, muy inspirador, sino que es algo de lo cual nosotros nos tenemos que apropiar.
y tenemos que realmente llevar a la práctica, hacerlo en el día a día, ¿cierto? Entonces, es como un llamado a asumir lo que nos toca, ¿cierto? Cuando nosotros decidimos ser padres, tener hijos, conformar una familia, crear un hogar, pues también tenemos que saber eso que implica, ¿cierto? Y es hacernos cargo de educar a nuestros propios hijos. ¿Y por qué? Porque nuestros, nues- nuestros hijos son responsabilidad nuestra, nuestros hijos nos han sido dados a nosotros para que los acompañemos, los guiemos, les mostremos los caminos, que ellos puedan como saber por dónde ir, ¿cierto? Y que elijan también de acuerdo a eso que nosotros les transmitimos. Entonces, cuando en la práctica miramos si esto realmente se hace, son muy pocas familias las que nos hacemos cargo de esa responsabilidad de educar a nuestros hijos. Entonces, primero como tener presente eso, que es algo que nos pertenece a nosotros. En el texto del post que yo ponía sobre este en vivo de hoy, yo mencionaba que además de que se oye, además que lo percibimos, lo sabemos, ¿cierto? También está escrito, es que está escrito por todos lados, ¿cierto? Que los responsables somos nosotros, ¿cierto? Está escrito que nosotros tenemos ese derecho de educar a nuestros hijos, ¿cierto? En la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Constitución Política de Colombia, en la Ley General de Educación, hay un artículo específico sobre la familia, ¿cierto? Que habla de que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, ¿cierto? Es el primer responsable de la educación de los hijos. Ahí está dicho en una ley, ¿cierto? Y cuando desglosan ese artículo, también hay un numeral donde habla que los padres debemos educar en el hogar, transmitir en el hogar esa formación integral para los hijos. A veces no leemos, a veces desconocemos, a veces estamos pues tan en automático en tantas cosas que así ha sido siempre, no nos cuestionamos. Entonces esa es como esa invitación a realmente mirar cada cosa a conciencia. ¿Por qué? ¿Para qué? Y a saber que las familias somos autónomas y somos libres de escoger ese camino. Otra cosa importante en este tema es que, y ahora pues en este tiempo que ha estado un poco más visible la educación en el hogar, ¿cierto? Porque las familias por la pandemia han tenido que hacer una escolarización forzada en casa con sus hijos y de alguna manera pues están en casa, están viendo qué es lo que sus hijos están aprendiendo y una serie de cosas y experiencias que han tenido muchas veces complejas. Se está oyendo mucho más el tema de educar en familia, ¿cierto? Educar en el hogar. Y cuando hablamos de este tema, y entonces sí, educar a mis hijos y la educación, de una solemos irnos a pensar, bueno, pero entonces, ¿cuál es el currículo? ¿Y cuáles son las materias? Y entonces, ¿cómo les voy a enseñar? Muy, muy como mirando ese cómo de una sola cosa, que es la transmisión de conceptos y conocimientos académicos que son importantes, ¿cierto? Pero perdemos de vista el resto, perdemos de vista esto que es tan fundamental y es que nosotros, además de lo académico, dimensionemos la verdadera responsabilidad que tenemos los padres, ¿sí? Le demos el lugar, ¿cierto? Y esa responsabilidad se conecta con el propósito, ¿sí? Antes de nosotros pensar en todas esas cosas que siempre, bueno, ¿qué actividades hago? Y entonces, sí, eso es importante. Pero antes vámonos un poco más atrás y pensemos en primero lo primero, en los fundamentos, ¿cierto? Que son esas cosas. Ay, aquí, perdón, me está diciendo en Facebook que últimamente Facebook está fallando en la transmisión. Vamos a ver si lo podemos intentar de nuevo. Denme un segundito aquí en Instagram, que ya estoy de nuevo acá entrando a Facebook para quienes están acompañándonos. Están acá desde Facebook. Listo. Entonces les decía yo que hola
Paola, ¿cómo estás? Paulita, Cindy, bienvenidas todas. Es eso, ¿cierto? Entonces, que nosotros podamos tener claros sobre qué fundamentamos la educación de nuestros hijos. Porque si bien es cierto, y lo mismo lo hemos oído y está escrito, y todo esto también está escrito en la Biblia, en diferentes versículos, que somos nosotros los responsables de mostrarle el camino a nuestros hijos, de guiarlos, de cuidarlos, de protegerlos en su individualidad, ¿cierto? De transmitirle esos valores, esos principios, de encontrar el propósito de la educación de nuestros hijos, de cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces, cuando nos dicen que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, la familia está compuesta por ese esposo y esa esposa, ¿cierto? Ese matrimonio está compuesta por esos esposos y por esos hijos, ¿cierto? Entonces es un tema en familia que primero esposo y esposa, papá y mamá, se ponen de acuerdo y piensan, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito de la educación de nuestros hijos? ¿Sí? El propósito para nosotros es que nuestros hijos sean libres. ¿Sí? Otra familia dice, el propósito para nosotros es que nuestros hijos encuentren su vocación, ¿sí? Pensando en la educación, en qué queremos educarlos, en esto. Otras familias dicen, queremos educarlos en moral, en ética, en buenos principios, en valores, en que conozcan a Dios. Eso es básicos que nosotros les podemos transmitir para que ellos desarrollen su carácter. Entonces, ¿cuáles son esos fundamentos? Si la familia es el núcleo fundamental, entonces, ¿sobre qué estamos fundamentando a la familia? Porque si es el núcleo fundamental para la sociedad, y hoy vemos cómo está nuestra sociedad, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Veamos un noticiero, veamos lo que pasa en el entorno y nos damos cuenta de cómo está la sociedad. Pero si resulta que la sociedad se fundamenta en las familias, ¿en qué están fundamentándose las familias hoy en día? ¿Cierto? Y en ese mismo sentido, a partir de esos fundamentos de la familia, ¿en qué se está fundamentando la educación? Que se está entregando, muchas familias entregan la educación de sus hijos a otros y otras familias escogemos hacernos cargo y asumir esa responsabilidad. Entonces, ¿en qué la estamos fundamentando? En cada una de esas decisiones, ¿en qué lo estamos fundamentando? ¿Cuál es ese propósito? Y eso hace parte de esa responsabilidad de nosotros como padres, ¿cierto? Entonces, pensemos en eso más que todavía en las actividades y el currículo, que siempre me preguntan eso y lo hablamos y después en diferentes charlas, encuentros o sesiones individuales lo hablamos, lo trabajamos y sí, pero primero pensemos en lo primero, en que nosotros podamos ejercer esa libertad y esos derechos, ¿cierto? Que nosotros tenemos garantizados y que están dados para nosotros, ¿cierto? Y en que cuando hablo de ese despertar de la conciencia es como que nosotros no sigamos obedeciendo al sistema porque así hay que hacerlo, sino que nos cuestionemos y asumamos eso que es tan importante, que es la educación de nuestros hijos, como nosotros los responsables, porque luego de jóvenes o adultos no van a preguntarle al colegio, bueno, ¿usted qué fue lo que hizo por ese niño? ¿Qué pasó? Sino es a los padres. Entonces, porque a veces hay como esas situaciones que vemos con tanta frecuencia, ¿cierto? Entonces, ese era otro punto, ¿cierto? Eh, ¿Qué más tengo yo acá en mis notas? Bueno, que igual es un derecho, es un deber y es una responsabilidad. Entonces, la invitación es también conocer sobre nuestros derechos y deberes, ¿cierto? Y asumir esa responsabilidad sin miedo, sin temor, sino con la seguridad que es algo que nos corresponde a nosotros. Igual yo sé y entiendo que hay familias en diferentes circunstancias, en diferentes situaciones, que pues muchas veces no pueden hacerse cargo de la responsabilidad que tienen de educar a sus hijos y tienen que entregar esa responsabilidad a otros. Y hay casos que claro que sí, la mamá se murió, el esposo se quedó viudo o diferentes cosas como situaciones complejas que hay muchas, pues uno dice, claro, es que no se puede. Pero si nosotros podemos ejercer ese derecho, esa libertad,
y asumir esa responsabilidad, hagámoslo porque es algo que nos toca a nosotros, ¿cierto? No a los colegios, es a nosotros. Entonces, luego hablamos también de cuando nosotros, algunas familias, muchas, escogen delegar esa función y esa responsabilidad por el entendimiento también que tienen de la educación posiblemente. Lo que se suele hacer es que estamos entregando a nuestros hijos a otros para que sean otros los que decidan basados en qué propósito, que no ha sido concertado ni conversado con la familia, que la familia no ha tenido eso, sino son los propósitos del Estado, del ministerio, del colegio, del gobierno, ¿cierto? Basados también en cuáles son esos intereses o no de nuestros hijos, no es, los intereses de la escuela, qué es lo que quiere transmitir el colegio, basados en qué son ellos, ¿cierto? Nosotros simplemente consentimos cuando deciden las familias entregar a sus hijos a un colegio, simplemente listo, es esto que ustedes ofrecen y que ustedes presentan, ¿cierto? Entonces es tener esa conciencia que al nosotros entregar esa responsabilidad y entregar a nuestros hijos a un colegio, a una escuela, estamos entregando sus mentes y sus corazones en, en un gran porcentaje porque no estamos nosotros ahí con ellos compartiendo, conociendo mucho más a nuestros hijos, sabiendo qué les interesa, sabiendo también nosotros en qué los queremos guiar, acompañar. ¿Qué es eso que para nosotros como familia es interesante, es importante, perdón, es fundamental, ¿cierto? Y esa solamente es una decisión de familia. Eso no lo deciden otros afuera, eso es una decisión de familia. Y cuando entregamos esto, pues lo estamos dejando a merced de lo que diga el colegio, de la filosofía, nosotros a veces decimos colegio, pero en realidad no es ni siquiera el colegio, es cada profesor, la filosofía de cada uno, la cosmovisión que tiene cada uno, ¿cierto? Eh, lo que cada uno con sus ideologías, con sus vivencias de su historia personal le transmite a los niños y a los jóvenes en el entorno escolar, es ahí que están nuestros hijos, ¿cierto? Pero esa misión y esa función que tenemos nosotros de definir el propósito, definir los fundamentos, ¿cierto? De la educación, en qué se va a fundamentar la educación de nuestros hijos, ¿cierto? En cuáles son esos valores, esos principios, en si queremos trabajar mucho como esa parte, o la ética, la moral, una parte espiritual o tal otra que defina cada familia, ¿cómo va a ser? ¿A qué le voy a dar más importancia? ¿A qué le voy a dar más tiempo? Por decir algo, en las mañanas nos sentamos a conversar de estos temas, a leer de estos temas, a hablar de esto, a hacer una retroalimentación con ellos, ¿tú cómo entiendes esto? ¿Cierto? Hablar de esas verdades que nosotros queremos transmitirles a ellos para que ellos puedan desarrollar su carácter, ¿cierto? Que ahí es donde está la educación integral, en todo lo que compone el carácter del ser humano, ¿cierto? Entonces es en eso donde tenemos que trabajar. Y una de las cosas son los conceptos académicos o la parte intelectual o de conocimiento. Es una parte que la iremos viendo y la iremos desglosando, pero primero asumiendo esa responsabilidad que esas definiciones son nuestras, no de otros, ¿verdad? Eso es como fundamental y a veces cuando yo lo comparto con algunas familias, pues sí, suelen decirme, sí, yo no había pensado en eso, o sea, siento que nos hace falta como ahondar en eso, revisar, porque a veces estamos tan automáticos y es así, y no es por crítica o por juzgar a las familias, es porque muchos hemos pasado por ahí, venimos de ahí y cuando encontramos este derecho, esta opción, como que, uy, vemos como esa luz de decir, es posible todo esto. Entonces, la invitación es a asumir esa responsabilidad que nosotros tenemos como familia. ¿Qué más tengo yo acá?
Bueno, como estamos hablando de que esta es una responsabilidad de los padres, ¿cierto? Y es una educación en familia, porque la familia es la base de la sociedad, la familia es la que decide, no otros afuera con otras formas de pensar, con otras prioridades, con otras ideologías, sino es la familia. Y como yo les decía un rato, la familia está compuesta por papá, mamá e hijos. Entonces, papá y mamá están como esa cabeza que dirige, ¿cierto? Esa responsabilidad, pero también se nutre de los hijos, de cómo es cada hijo. Y por eso esa responsabilidad es tan nuestra, porque nuestros hijos son únicos, ¿cierto? Nuestros hijos son individuos, y valga la redundancia, totalmente individuales. Por eso yo siempre comparto el principio de individualidad, porque es que en la crianza y en la educación, sobre todo, la individualidad es fundamental, ¿cierto? No podemos creer como hemos creído durante mucho tiempo, ¿cierto? Que la educación tiene que ser estandarizada para todos, como sucede en el colegio, que es un sistema totalmente estandarizado, con un currículo estandarizado, con unas metodologías, todo estandarizado, porque se quiere que todos funcionen igual, piensen igual, y se desconoce totalmente la individualidad de cada ser humano, ¿sí? Y las familias lo vivimos. Si tenemos una niña, si tenemos un niño, si tenemos dos, tres, a pesar de que son criados por la misma mamá, el mismo papá, en el mismo entorno cultural, económico, afectivo, con todo, son seres humanos diferentes y la niña es más movida, es más expresiva, el niño es más de construir, más de este pensamiento lógico, más, sí, y la chiquita es muy cuestionadora y entonces ella es más analítica. ¿Cómo vamos a pensar que los vamos a educar a todos igual desde esos parámetros estandarizados que siempre nos han mostrado? Si bien como papás, si tenemos algo de lo cual partir, que por ejemplo son esos valores, esos principios, esos fundamentos, esa filosofía de vida en que creemos nosotros, que es para nosotros importante, esos son los fundamentos y eso va a ser sobre lo cual nos vamos a basar, ¿cierto? Eso no va a ser diferente para cada hijo, no, porque es de la familia, ¿cierto? Pero lo que sí es diferente para cada uno son esas cosas de cómo lo acompaño, de cómo acompaño a identificar sus dones y talentos, cómo abordo estos temas con él y con ella tengo que ser más explicarle, porque ella pregunta, es argumentativa, con el niño tengo que ser más concreta, ¿cierto? Porque él ya en dos, tres, ¿sí? Entonces son ese tipo de cosas que hacen que esta responsabilidad sea de los padres porque un sistema estandarizado no la puede dar. Un sistema estandarizado no está hecho para la individualidad de cada ser humano. Además que es una función que ha asumido el Estado, ¿cierto? Que le corresponde a la familia, no al Estado, ¿sí? No al gobierno. El Estado llámese Ministerio de Educación, donde hay colegios públicos y privados, pero la responsabilidad no es, ¿cierto? La responsabilidad no es de esos terceros, es de la familia, ¿cierto? Y en la medida en que nosotros asumamos esa responsabilidad mucho más directa y menos entregándola a otros, pues vamos a tener más certeza, más control, más confianza de que esto es lo que estamos transmitiendo a nuestros hijos, enseñando, estas son nuestras prioridades y no que las definan otros, ¿verdad? También suele ser que esa responsabilidad se mira muy como desde lo académico, ¿cierto? Y no desde esa responsabilidad que tiene la educación integral, donde necesitamos ser responsables de definir y de acompañar a nuestros hijos en las diferentes etapas de desarrollo y en las diferentes áreas de desarrollo, ¿cierto? Que tenemos los seres humanos, que no es solo una, la intelectual o el conocimiento, sino que son diferentes áreas y todas esas áreas tenemos que acompañarlos, educarlos, ¿cierto? Definir ese camino y esas prioridades, ¿cierto?
de cómo vamos a desarrollar el carácter de nuestros hijos, de que es importante que ellos tengan en su corazón, en su mente, de transmitirles qué cosas que solamente se dan en el seno del hogar, para otro tipo de cosas con las cuales nosotros necesitamos apoyarnos, como por ejemplo son las cosas del conocimiento o académicas, u otras cosas de la gestión emocional o de tantas otras áreas que de pronto nosotros no... Ah, ya volvimos para acá. Está lloviendo, por acá está lloviendo, imagino que por donde ustedes están también porque este tiempo está muy lluvioso en muchas partes pues de Colombia, y eso también hace que algunas veces la conexión a internet se ponga un poco más lenta, entonces posiblemente es por eso. Bueno, entonces es eso, es como que nosotros también entendamos esa responsabilidad desde lo integral, ¿cierto? Desde eso que tenemos que darle a nuestros hijos, ¿cierto? Y que muchas veces la responsabilidad de nosotros como padre tiene que ver también que siempre ay, se pausó varias veces, sí, Kate, sí, porque está fallando como algo del internet, de la conexión, está lloviendo, y yo creo que eso también hace que se pause. Pero bueno, igual ya vamos casi terminando este tema y estoy abierta a preguntas. La última idea que tengo aquí en mis notas, bueno, son dos temas. Uno es que, eh, uno es que cada vez estamos viendo como esa crisis de valores, ¿cierto? Y eso que está pasando pues en la sociedad, ¿cierto? En el mundo como estamos y todas las cosas que vemos. Y eso también viene como de una corriente, de un pensamiento, y de una forma de ver a la familia, al rol y a la responsabilidad de la familia. Tiene que ver también con que nos han vendido y que cada vez más está como toda esa educación, ¿cómo llamarla? Como esa educación secular, como esa educación que no se ocupa como de esas cosas del corazón, de los principios y valores, de los fundamentos de carácter. Eso hasta a veces se oye que es como anticuado. Entonces, no es nada anticuado, sino es algo que nos corresponde a nosotros. Entonces, ¿sí? Como eduquemos nosotros a nuestros hijos, eso mismo impacta la manera de cómo es la nación y de cómo es la sociedad. Entonces tenemos una gran responsabilidad nosotros como padres, de asumir la responsabilidad que nosotros tenemos y de entender que no le corresponde a otros en contados casos y en determinadas situaciones como lo hablábamos hace un rato, pero la responsabilidad es nuestra porque somos los responsables de qué entra, como hablábamos la semana pasada, de qué entra en sus mentes, en sus corazones, de qué oyen, de qué ven, de qué les están diciendo. Muchas familias entregan a sus hijos a las 5 de la mañana en una ruta de bus y hasta las 4 de la tarde regresan, pero no sabemos qué pasó en todo ese tiempo, ¿cierto? No sabemos qué, qué sucedió, qué ideas, y yo en consulta recibo muchas cosas de papás que vienen absolutamente frustrados, molestos, con cosas que reciben sus hijos en el entorno escolar, y cuando entienden que la responsabilidad, que al gobierno no le toca educar a los ciudadanos, sino es a las familias, a los padres, es como, yo quiero darle un enfoque totalmente diferente a lo que esa viene también de que he escuchado, no solamente ahora por la pandemia, sino tiempo atrás, sí, familias donde dicen, ay, como no dándose cuenta de esa responsabilidad. Y por otro lado, en este tiempo de pandemia, familias donde, pero ¿por qué tengo que hacer yo eso que le toca al colegio? ¿Por qué nos mandan a nosotros los papás a hacer esas tareas que eso le toca al colegio? Y es como, no, o sea, la educación de los hijos no le toca al colegio, le toca a los padres. Ahora bien, nosotros necesitamos apoyo porque no nos las sabemos todas, y específicamente en los temas académicos, que las raíces cuadradas, que un montón de cosas
pues no lo sabemos nosotros, busquemos un apoyo, un profe particular, un semillero, pero de personas con las que nosotros nos sintamos confiados. Y no como repetirlo de la escuela, el de la escuela con un profe, sino realmente que hasta allá va la responsabilidad nuestra. Primero, educar a nuestros hijos en todo. Si necesitamos apoyo en lo académico, por ejemplo, a buscar esos apoyos que vayan alineados con esos principios y valores de nosotros como familia. Y uno dice, no, mira, esa profe de inglés no me gustó por esto y esto, cambiémosla. ¿Sí? En la escuela es muy difícil hacer eso porque es el que está ahí, punto. O este profe que está, no, tal, tiene esta cosa o llegó con estas ideas no, regáñelos y no sé qué, bueno, tantas cosas que uno dice. No, entonces eso nos corresponde a nosotros escogerlos, pero escogerlos de acuerdo a esa filosofía de vida, nuevamente, ¿cierto? De acuerdo a esas creencias que nosotros tenemos en la familia. Y hay veces, hay personas o profes que van en contra de esas creencias y pues sencillamente, pues este no es un profe para este tema, busquemos otro, ¿cierto? En lo que tiene que ver con lo académico, ¿cierto? Que es donde a veces sentimos que necesitamos apoyo, pero en todas las demás otras cosas de la educación espiritual, emocional, de toda la parte del desarrollo físico de nuestros hijos, de la parte relacional, social. En eso tenemos que nosotros también trabajar mucho en nosotros, buscar los espacios, las herramientas y formarnos también, desarrollar muchas cosas que no nos enseñaron a nosotros, pero nosotros modelamos a nuestros hijos y esa es responsabilidad nuestra, indelegable, ¿verdad? Entonces, eso es. Abramos el espacio para preguntas por acá. Dirsa me dice, es la educación de los hijos, derecho, deber y responsabilidad de los padres. Clarísimo. Eso es. Bueno, ¿qué preguntas hay por acá? Voy a empezar a leer. Kate, me dices, ¿cómo empezar ese vínculo con los hijos? Porque el mío tiene 10 años y a veces no sé cómo llegar a él. Gracias. Bueno, el vínculo, digamos que se empieza desde la concepción, ¿cierto? Desde el mismo momento en que estamos gestando esa vida, esos hijos que nos han sido dados, esas bendiciones que han llegado a nuestra vida, desde ahí empezamos a formar los vínculos, ¿cierto? Los vínculos afectivos, cómo nos conectamos con ellos. A veces sentimos que ha pasado tiempo y mi hijo ya tiene 10 años y como que yo no he formado ese vínculo, porque una de las cosas también que pasa es que en la medida en que nosotros entregamos a nuestros hijos a terceros, a la escuela, alguna vez cuando estábamos analizando el tema de la legislación y todo eso hace muchos años, en un artículo de la Constitución habla sobre el derecho de los niños a estar con su familia y a tener una familia, y hablaba así, a no ser separados de ella. Entonces, dentro de los que estábamos analizando, que estábamos también ahí, había personas, abogados y padres, y bueno, una de las cosas que sucede con la escuela o con este sistema escolar es que nos están forzando a separarnos de nuestros hijos. Rapidito nos quieren que nos separemos desde que están así bebecitos. Ya la sociedad tiene ese afán de mándelo rápido pues a la guardería, o sea, como que hacen tan pegado pues ese niño al seno de la mamá. No, ¿cómo así? Y tiene un año. O sea, son cosas como que uno dice, la gente tiene ese afán de desvincularnos. Entonces eso viene de ahí. A veces nosotros sentimos que ha pasado tanto tiempo y no he construido ese vínculo porque ellos allá, yo acá y tal cosa. Entonces, esta forma, esta opción, esta decisión de vida de educar en familia, lo que nos trae es esa gran oportunidad de afianzar los vínculos con nuestros hijos. De realmente no dejar tantas carreras para el colegio y hagan la tarea de un montón de cosas y dedicarnos a lo esencial, a conocer a nuestros hijos, a conversar con ellos, a crear ese espacio de conexión emocional donde ellos se sientan vistos, donde ellos se sientan sentidos, escuchados, tenidos en cuenta, ¿sí? Y tenemos que ahí soltar muchas cosas que traíamos de a veces la rigidez, de a veces de cómo nos criaron, ¿cierto? A nosotras, y poder establecer, que lo conocemos, digamos, en el entorno del desarrollo de la teoría del apego y también en los temas de crianza consciente, y esto como construir intimidad emocional, ¿cierto? Intimidad emocional es ese espacio seguro
de confianza, de comunicación, de cercanía que nosotros construimos con nuestros hijos, para que ellos se sientan cercanos, nosotros también a ellos, a sus intereses, que nos cuenten sus cosas, sus vivencias, qué le molesta, qué le gusta, qué desearía. Y eso nos acerca mucho. Entonces ese trabajo, cuando tú me dices cómo llegar a él, es eso, es darle a cada uno ese tiempo de exclusividad con mamá, con papá, y compartir esos espacios de contarnos las cosas, de contarle a tus hijos em, cosas de cuando vos eras pequeña, lo que te gustaba, lo que no, qué sabe él de cómo escogiste tu carrera, por ejemplo, de cómo decidiste hacer lo que estás haciendo ahora. Tantas cosas que podemos contarle a nuestros hijos que ni saben cómo se conoció mamá y papá, cómo papá te pidió matrimonio. No, nuestros hijos muchas veces no saben eso. Contémosle, porque eso nos genera cercanía y vínculo, ¿verdad? Lilia, me dices, ¿cómo defender este ideal en un mundo donde cada vez más mujeres deciden trabajar fuera de casa? Sí. Y ahí, Lilia, yo te digo que eso tiene que ver con la cosmovisión. Por ahí entramos a un tema donde vienen unas corrientes de pensamiento muy desde el machismo, muy desde el feminismo, muy desde eso que nos han vendido, que ese estereotipo de mujer y el estándar de mujer que debe ser, pero ese estándar es de afuera de la sociedad, no es el estándar, por llamarlo de alguna manera, o el diseño natural de la mujer, ¿sí? La mujer tiene un diseño y el hombre tiene un diseño, y el hombre y la mujer somos iguales en derechos y en dignidad, somos iguales, pero somos muy diferentes en los roles, en las funciones, en nuestra forma de ser, en cómo nos vinculamos. Somos muy diferentes porque estamos diseñados para funciones diferentes. Las mujeres somos las que gestamos, las que damos de comer a nuestros hijos, somos más cuidadoras, somos más conversadoras. Los hombres tienen otra función y eso no es machismo, ni es en contra del feminismo, eso es entender el diseño. Y desde ahí las mujeres hemos estado peleadas con ese diseño de la mujer, ¿sí? Y nosotras también podemos trabajar, claro, y podemos, pero busquemos unas maneras que nos permitan trabajar sin tener que sacrificar la familia, los hijos, ¿cierto? Ese vínculo, porque la familia, la infancia pasa muy rápido. Y luego, ¿qué hicimos? Yo estaba afuera trabajando porque tenía que ser productiva y mis hijos se crecieron y no estuve. Y luego nos decimos, pero por Dios, ¿qué fue lo que hice? Sino que nosotras realmente, yo hablo con las mujeres en consulta y es un reto que nosotras tenemos y es ir en contracultura. Y en este mundo donde vemos que la sociedad está en unas como en unos caminos tan contrarios a lo que a lo que es el diseño natural de la mujer, del hombre, de la familia, que es el hombre y la mujer compitiendo a ver qué tiene el mejor sueldo, el mejor trabajo, sí, y no es eso, es entender nuestro rol, nuestra función como el diseño de mujer, que es ser esposa, que es ser mamá y que es ser esa persona que pone sus dones al servicio de la humanidad. Es decir, cuál es su trabajo, que lo puede hacer dentro de casa idealmente, o desde casa o de una manera flexible para que no sacrifique esa parte tan importante que es la crianza y la educación de los hijos. Entonces, la respuesta ahí es muy conocer esas cosas y saber que tenemos que ir en contracultura y ser firmes en ese propósito. ¿Qué otra cosa? Sí, es muy cierto lo que dices. ¿Qué más hay? Bueno, yo creo que eso es lo que quería compartirles hoy. Y bueno, ya saben que me pueden conseguir, que pueden saber más de mí en mi página web, ivonquiroga.com, y en redes sociales estoy en Facebook y en Instagram y en YouTube como Ivonne Quiroga Crianza y Educación. Entonces, aquí me están diciendo, también se puede combinar el trabajo y la familia. Yo llevo siempre a mi hijo conmigo y le enseño muchas cosas. Claro, nosotros lo podemos combinar. Las mujeres necesitamos, además del trabajo que hacemos en casa para nuestro hogar, también necesitamos
trabajar, poner nuestro conocimiento, nuestra experiencia para lo que somos buenas al servicio de los demás y también realizarnos nosotros en esa otra faceta como mujeres, ¿verdad? Entonces podemos llevar a nuestros niños, podemos estar con ellos, buscar las maneras flexibles de que podamos hacerlo sin sacrificarlo, ¿cierto? Dice, yo educo con mi ejemplo de trabajo. El ejemplo es fundamental en la educación. Entonces, bueno, nos vemos el otro viernes con otro tema y pues que espero que esto sea de fruto, que sea edificante, constructivo para ustedes y que sea inspirador para que puedan tener claridad y más herramientas en este camino de la crianza y la educación de los hijos desde el corazón. Nos vemos entonces la otra semana. Chao.